Reciban un cordial saludo de parte del equipo número 2. A continuación les daremos a conocer acerca del caso clínico respecto al tema de razonamiento clínico. Los integrantes del equipo son Armijos Claudia, Avilés Paola, Note Carlos, Escobar Paulina, Guamán Evelyn, Pacheco Héctor, Saca Alex y Vilañez Adriana. A continuación les daremos a conocer el caso clínico en sí. Se trata de un hombre de 24 años de nacionalidad china que acude al servicio de urgencias por paresia en brazos y piernas desde hace unas 10 u 12 horas. Bueno, hay que tener en cuenta que la paresia puede presentarse de una forma distal o de una forma proximal. Si se presenta de forma distal, podríamos hablar de neuropatías, mientras que si se presenta de una forma proximal, se estaría hablando de miopatías. En el caso del paciente, existe una afección de las 4 extremidades y esta paresia va a ser de comienzo reciente. La paresia puede ser manifestaciones de trastornos metabólicos o también puede deberse a procesos sistémicos. Bueno, al paciente se le realizaron lo que fueron exámenes de laboratorio. Al cabo de una hora se obtuvieron los resultados, dando como positivo la disminución del potasio sérico en 2000 equivalentes sobre litro. Si a esto se le adiciona lo que son el resto de electrolitos, si estos no se encuentran normales, se produce que es un trastorno ácido básico, pero en el caso de nuestro paciente, estos sí se encontraban normales. Por ende, estaríamos hablando de una hipopotasemia aislada, más no de un trastorno ácido básico. Al hablar de hipopotasemia aislada, se debe conocer las distintas causas que la producen, como lo puede ser el trastorno con pérdida excesiva de potasio que se da en afecciones gastrointestinales o renales. También debemos preguntar a nuestro paciente si éste ha ingerido lo que son fármacos diuréticos o si es un paciente hipertenso. Si esto es un sí, se puede pensar en el síndrome de Cushing, pero este queda descartado en nuestro paciente, ya que no presenta lo que es una alcalosis. Igualmente se puede pensar en el hiperaldosteronismo, pero queda descartado por la misma razón del síndrome de Cushing. Si el paciente menciona no ingesta de diuréticos y no ser un paciente hipertenso, se puede pensar en el síndrome de Bartter, pero en nuestro paciente esto queda descartado por la edad del mismo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un paciente chino. En estos pacientes chinos de residencia asiática, y al tener hipopotasemia y tener paresia, se puede llegar a pensar en lo que es una parálisis periódica hipopotasémica, característica de estos pacientes, que esta se presenta por una tirotoxicosis. Pero cabe mencionar que sea o no sea con tirotoxicosis, la paresia puede presentarse de una forma corta, de una corta duración. El paciente residente de Hong Kong menciona algunos antecedentes, como lo son que hace 2 semanas estuvo en Estados Unidos y que ya vive 18 meses en Inglaterra. Además ha presentado episodios de paresia durante los 2 últimos años. El paciente mencionaba que no podía subir las escaleras. Este aspecto es muy importante ya que nos está guiando a lo que es un diagnóstico de paresia muscular proximal. Si le sumamos y preguntamos al paciente si no podía peinarse o no podía levantar objetos sobre la cabeza, también nos estaría guiando hacia una paresia muscular proximal. ¿Podríamos pensar en una parálisis periódica hipopotasémica en este paciente? Sí, ya que el paciente menciona que su síntoma inició varias horas después de la ingesta de una cena copiosa. Una característica importante de esta patología es el factor precipitante, en este caso la sobrecarga de hidratos de carbono. Otro punto importante es que la paresia inicia de manera ligera y al día siguiente imposibilita al paciente a levantarse e inclusive a caminar, siendo otra característica importante para apoyar este diagnóstico que la sintomatología sea de carácter progresivo. Teniendo estos datos, ¿podemos determinar que el paciente tenga esta patología? Pues no, por el hecho de que es una enfermedad autosómica dominante. Y al ser una enfermedad autosómica dominante, obliga
la evaluación del antecedente patológico familiar, teniendo como datos negativos con respecto a cualquier enfermedad caracterizada por paresia. Esto nos ayuda a descartar lo que es la parálisis periódica hipopotasémica. Una vez descartada esta patología, podemos pensar en un hipertiroidismo, ya que no es de carácter familiar y a su vez puede cursar con parálisis periódica de variedad hipopotasémica. ¿Cómo corroboramos este dato? Buscando signos y síntomas de tirotoxicosis. En este paciente se encontró ansiedad, se encontró adelgazamiento, buen apetito, no toleraba al calor y por último al tacto, está caliente y sudoroso. Al llegar a este punto, ¿se podría determinar que el paciente cursa con esta patología? Pues sí, ya que es un diagnóstico muy probable y el examen físico es de gran interés. Al ser un diagnóstico de gran interés, tendríamos que hacer los exámenes complementarios, en este caso los exámenes de laboratorio, las cuales se analizarán más adelante. Este paciente era de constitución delgada, tenía una temperatura corporal de 36.6 grados centígrados, una presión arterial de 142/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. En lo que se refiere a los demás signos, ya sean oculares, la glándula tiroides, las exploraciones cardíacas, pulmonares y abdominal, estos fueron normales. La potencia muscular mejorada se encontró que en la fuerza en manos, brazos y piernas tenían una escala de 4 positivo y una escala de 5. En lo que son los reflejos tendinosos profundos, estaban disminuidos en las extremidades. En el resto de la exploración neurológica, esta permanecía normal. Como podemos ver aquí, se hallaba este paciente, como estaba en reposo y sin ansiedad, su frecuencia cardíaca está en el límite superior normal. Entonces, en una persona joven que va a tener la tirotoxicosis, la frecuencia cardíaca en reposo, esta va a disminuir, pero en esta persona estaba normal. Cuando el tiroides está aumentado de tamaño, aunque no siempre, entonces todavía se puede decir que va a persistir una ligera parestesia en lo que son las extremidades, una parestesia especialmente proximal, ya que es muy común en personas que tienen hipertiroidismo y a menudo esto es necesario especificar para que sea parte de la sintomatología y poder realizar pruebas. Cabe rescatar que los reflejos tendinosos que son profundos fueron anormalmente vivos, es decir, no tenían ninguna otra patología, simplemente estaban disminuidos en lo que son las extremidades, ya que este paciente tenía una parestesia. En la tirotoxicosis, lo que se halla más constantemente anormal es la cronología del movimiento. Si el paciente es hipertiroideo, la enfermedad de Graves es la causa más probable, especialmente cuando se trata en una persona joven. Entonces, aquí no se hallaron ni signos anormales oculares, ni en la parte neurológica, ni en la parte respiratoria, ni cardíaca. Así que, aunque se observa un tercio de los pacientes de Graves, aquí se descarta la posible enfermedad de Graves. 2 horas después, cuando se realizó los resultados del laboratorio,
Se obtuvo que el paciente tenía un potasio sérico de 3.4 miliequivalentes sobre litro. Entonces podemos ver que este potasio sérico está mejorando sin ningún tratamiento específico. Esto va a mejorar de una manera simultánea. Entonces lo que es la fuerza muscular va a comenzar también a mejorar. Entonces, las relaciones entre la parálisis periódica hipopotasémica, la tirotoxicosis y la prevalencia étnica peculiar no están muy claras en lo que es en este paciente. También es una parte difusa lo que es la hipopotasemia en este trastorno. Sabemos que el potasio corporal total es normal y que la hipopotasemia parece reflejar un paso importante del potasio, de lo que es el potasio, desde el espacio extracelular hacia el intracelular. Algunos creen que este paso puede estar relacionado con un flujo anormal de calcio y que las anomalías en el depósito de calcio intracelular podrían ser responsables de la parestesia muscular, aunque no se han precisado claramente todos estos detalles. Los exámenes de laboratorio a realizar son la tiroxina total, el cociente de fijación de la hormona tiroidea, el índice de tiroxina libre, la TSH u hormona tiroestimulante. Los valores obtenidos van a ser: en la tiroxina total 13.6 microgramos por decilitro, lo cual nos va a indicar que está alta. El cociente de fijación de la hormona tiroidea va a ser 1.92 microgramos por decilitro. De igual forma estará alta. El índice de tiroxina libre, el cual va a ser de 26.1 microgramos por decilitro, lo cual nos señala que de igual forma se encuentra alta. Y la TSH u hormona tiroestimulante va a tener menos de 0,35 microunidades por milímetro, lo cual nos va a señalar que esta va a estar disminuida. Estos resultados confirman el diagnóstico clínico. El cociente de fijación muy elevado indica que la concentración sérica de globulina para la unión con tiroxina es anormalmente baja. Este hallazgo puede ser muy poco común, aunque en algunos casos se puede encontrar la misma con el uso indebido de ciertos fármacos. Esto nos va a indicar la importancia de obtener el cociente de fijación de la hormona tiroidea. ¿Y cómo se obtiene? Pues los niveles bajos de globulina para la unión de tiroxina van a volverse hipertiroideos, es decir, que el nivel de tiroxina total no refleja con precisión el grado de tirotoxicosis. Una vez realizado el diagnóstico, hay que tratar la tirotoxicosis porque la parálisis periódica desaparece cuando los pacientes se vuelven eutiroideos, es decir, van a tener concentraciones bajas de hormonas sin manifestaciones clínicas. Cabe recalcar que si los ataques fueran frecuentes cuando aún se están controlando el trastorno tiroideo, los beta bloqueantes estarían indicados como parte del tratamiento. En el curso del tratamiento de la enfermedad tiroidea hay que aconsejar al paciente que evite el ejercicio físico intenso y las comidas ricas en hidratos de carbono para así poder prevenir la recurrencia de los ataques. A continuación vamos a hablar sobre el análisis del caso. Como pudimos observar a lo largo del video, nos enfocamos en la resolución de un caso clínico poco ordinario, ya que pocos médicos habrían enfocado el problema del mismo modo. Antes de indicar por qué es poco frecuente, vale la pena señalar de qué modo estuvo resuelto. Primero, tenemos que observar el primer bloque de datos, en el cual nosotros nos imaginamos o nos pudimos guiar a que podría tratarse de un trastorno metabólico. Y tras el segundo bloque de datos,
determinamos que se trata de una parálisis periódica hipopotasémica con tirotoxicosis, el cual es un proceso tan raro que solo el simple hecho de tener los signos nos debió haber encaminado a este diagnóstico. Vale la pena considerar los signos iniciales, los cuales eran mucho más específicos para esta enfermedad. La paresia por sí sola no nos hubiera dado un hallazgo específico, sino todo lo contrario, un hallazgo inespecífico, pues una paresia nos puede identificar en una gran variedad de enfermedades. Nosotros, al tener un varón asiático, tenemos una mayor probabilidad de encontrar o diagnosticar esta enfermedad, pues como sabemos es más común en los varones asiáticos. Gracias por su atención.